días, niños, muy buenos días, padres de familia. Espero se encuentren muy bien, con muchas ganas de trabajar y con excelente salud. El día de hoy, jueves 26 de noviembre, vamos a trabajar con 3 materias. Matemáticas en tu libro de la SEP, Ciencias Naturales en tu libreta y Formación Cívica y Ética en tu libreta. Reúne tu material para que lo tengas a la mano y que no te distraigas. Espero las evidencias con tu nombre, la fecha, título e instrucciones. También con mayúsculas resaltadas y con letra legible para podértelas calificar de manera adecuada. Cualquier duda estoy a tus órdenes. Si tienes dificultades puedes contactarme y yo sin ningún problema te puedo explicar de nuevo. Un punto que sí me gustaría recalcar es el siguiente. Hay que poner atención en esto porque es muy importante. El día de ayer yo en el video les comunicaba que el punto número 2 de la actividad de historia en tu página 161 de tu guía no se iba a realizar. Y sin embargo algunos sí lo contestaron de manera equivocada. Por lo que les pido que estén atentos a todas las explicaciones que yo estoy dando y que no se salten nada del video. Que si se les hace aburrido el video no importa, esto es por el bien de ustedes para que puedan aprender. Si no ven el video, ustedes se perjudican porque no llegan al aprendizaje. Entonces, niños, hay que ver el video completo. Yo me doy cuenta quién sí lo ve completo y quién no, ya que yo doy explicaciones para que ustedes puedan realizar algunas operaciones de matemáticas o algún otro tema. Yo también me doy cuenta que no lo ven completo porque pongo detallitos y eso me hace saber quién sí lo ve completo y quién no. Por eso les pido que hay que verlo completito, aunque les enfade. Yo sé que no es fácil estar viendo el celular, la tablet o computadora, pero es necesario ante esta situación. Esperemos esta situación no siga, ya que nos puede seguir perjudicando tanto a ustedes como a mí. Así que les pido que vean el video completito y no se brinquen nada. Bueno, sin más, les paso las explicaciones de la clase y de cada una de las actividades. Para esta primera actividad, vamos a estar trabajando en tu materia de matemáticas con las unidades de tiempo. Vas a necesitar tu libro de la SEP de desafíos matemáticos. Te vas a ubicar en la página 44, pero también vas a tomar en cuenta la página 43, que son estos cuadritos. Estos cuadritos los vas a estar necesitando para contestar la página 44, que es esta, ¿sale? Es la página 44 lo que vamos a realizar, ¿ok? Vamos a seguir repasando las unidades de tiempo. Dijimos nosotros que un siglo equivale a 100 años. Una década equivale a 10 años. Quiere decir que en 100 años hay un siglo, en 200 años hay 2 siglos, 300 años hay 3 siglos y así sucesivamente. También, cuando pasamos a las décadas, quiere decir que en 10 años hay una década. En 20 años hay 2 décadas, en 30 años hay 3 décadas y así sucesivamente. Ahora pasaremos a recordar cómo se saca la equivalencia de los siglos. Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, si estamos en el año 1700, ¿en qué siglo estamos cursando? Ok, yo les voy a decir cómo lo podemos calcular. Si nosotros decimos que estamos en el año 100, tomamos en cuenta el 1, pero no vamos a estar en el siglo 1, sino que le vamos a sumar otro más y vamos a estar en el siglo 2. Si decimos que estamos en el año 600, quiere decir que estamos en el siglo 7, porque tomo en cuenta el 6, pero le agrego uno más. Si decimos que estamos en el año 900, tomo en cuenta el 9, pero le agrego uno más, quiere decir que estoy en el siglo 10. Si nos vamos al año 1500, agarro 15, pero no voy a estar en el siglo 15, no, voy a estar en el siglo 16. Si nos vamos al año 1700, caemos en cuenta
que agarramos el 17 y que estamos en el siglo XVIII. ¿Se fijan que le estamos agregando uno más? Ok. Si nos vamos al año 1900, agarramos el 19, pero no estamos en el siglo XIX. Estamos ahí en el siglo XX porque le estamos agregando uno más. Si estamos en el 2000, que es ahorita, quiere decir que estamos en el siglo XXI, porque tomamos en cuenta el 20, pero le agregamos un año más. Así se calculan en qué siglo estamos. Se agarran los años, los dos primeros números o el primer número y se suma un año más y ese es el siglo en el que estamos. Ahora pasamos a tu página 44 para estar resolviendo las preguntas. Vamos a leer la primera. Por favor, ubícate en la A para poder realizar cada una de las operaciones. Dice, ¿cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento F hasta la fecha actual? Lo que tú vas a realizar es ubicarte en los cuadritos y fijarnos el acontecimiento F, el cual dice, la Revolución Rusa inició en el año 1917. ¿Ok? Lo que vamos a realizar nosotros aquí es primero sacar los años que han pasado desde 1917 hasta el 2020. ¿Qué operación voy a realizar aquí yo para poder calcular primero los años? Una resta, ok. Vamos a restar. A 0 no se le puede quitar 7, se le pide prestar una decena y se convierte en 10. A 10 le quitamos 7, me quedan 3. Este 2 se convirtió en 1. A 1 le quitamos 1, me quedan 0. A 0 le quitamos 9, no se puede. El 2 le presta una decena, a 10 le quitamos 9, queda 1. Y a 1 le quitamos 1, me queda 0. ¿Ok? Ahora entonces, estos son los años que han pasado desde la Revolución Rusa hasta la fecha de hoy. Y dice la pregunta, ¿cuántas décadas han transcurrido? Ahora, con esto, ustedes tienen que sacar las décadas. Si en 10 años es una década, en 20 años son 2 décadas, en 30 años son 3 décadas, en 40 años son 4 décadas, ¿cuántas décadas habrá en 103 años? Lo que van a realizar ustedes para sacarla más fácil es dividirlo entre la equivalencia de la década. Y ahí les va a salir el resultado de cuántas décadas han transcurrido. Así van a calcular ustedes la A. Vamos a la B, la cual dice, ¿cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? Entonces tú vas a colocar ahí cuántos años sobran o cuántos años faltan para el siglo. Estos son los años que han transcurrido desde la Revolución Rusa hasta hoy. Con eso tú vas a escribir aquí en la segunda cuántos años faltan o cuántos años sobran para completar el siglo, ¿sí? Ahora pasamos a la C. Dice, ¿cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico del recuadro A hasta el año actual? Primero vamos a colocar el año actual. ¿En qué año estamos nosotros? En el 2020. Nos vamos a ir a los recuadros de tu página 43 y vamos a ubicar el A, que es este. Aquí no dice el año, no, pero sí dice el siglo, es el siglo 4. Nos vamos a las equivalencias y el siglo 4 pertenece al año 300. Entonces, nosotros vamos a colocar 300 aquí y vamos a realizar primero una suma. 0 más 0, 0, 2 más 0, 2, 3 y 2. Ahora sí vamos a contestar la pregunta. ¿Cuántos siglos han pasado desde el hecho histórico A hasta la fecha de hoy? Si han pasado 2320 años, ¿cuántos siglos han pasado? ¿Qué voy a realizar yo ahí para poder llegar al resultado? Se supone que en 100 años es un siglo, en 200 años son 2 siglos, 300 años son 3 siglos.
Pero para llegar rápido a la operación, ¿qué vamos a realizar con los años? Ok, vamos a dividir 2320 años por la equivalencia de los siglos. Y lo que resulte, esos siglos son los que han pasado desde el siglo IV hasta la fecha del día de hoy. Ahora contestamos la D, la cual dice: ¿en qué siglo nació Tales de Mileto? Nosotros vamos a leer cada cuadrito y vamos a checar en qué año nació Tales de Mileto. Dice que nació en el año 624. En el año 624. Pero aquí nos están preguntando en qué siglo. Por lo tanto, tú tienes que checar que nació en el año 624. ¿En qué siglo nació? Sí, le tenemos que agregar 1 a ese año. ¿En qué siglo nacería Tales de Mileto si nació en el año 624? Razona la pregunta para que llegues a la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la E. La pregunta dice: ¿en qué siglo los españoles conquistaron la Ciudad de México, Tenochtitlan? Nos vamos a ir a los recuadros y vamos a leer y vamos a verificar en qué año los españoles conquistaron México, Tenochtitlan. Ese acontecimiento lo explican en el inciso E, el cual dice que los españoles conquistaron la Ciudad de México, Tenochtitlan en 1521. Si fue en 1521, ¿en qué siglo estaríamos hablando? Recordemos que tomamos en cuenta los dos primeros números y le agregamos uno más para poder calcular los siglos. Si no recuerdas, te fijarás en las equivalencias para que puedas observar en qué siglo los españoles conquistaron a México, Tenochtitlan. En la pregunta F dice: menciona un hecho histórico que ocurrió en el siglo XX. Ustedes van a leer todos los recuadros y van a verificar cuál de todos ocurrió en el siglo XX. En el siglo XX tiene que ser en los años 1900 a 1999. Chequen cada uno de los acontecimientos y cuál de todos sucedió del año 1900 a 1999. Chequenlo por favor y anoten la respuesta. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta, que es la opción G. Dice: ¿cuál fue el primer día del siglo XX? Nos vamos a ubicar el siglo XX. Se supone que el siglo XX es el 1900. Ese sería el primer día del siglo XX. Pero, a ver, ¿cuál es el primer día del año? Ok, ese primer día del año es el primer día del siglo XX junto con el año 1900. Recordemos cuál es el primer día del año, ahí lo vamos a colocar. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es la H. ¿Cuál fue el último día del siglo XXI? Nos vamos a ubicar en el siglo XXI, que es este, y vamos a recordar cuál sería el último día del año. 31 de diciembre, muy bien. Ahora ahí nos va a faltar colocar el año donde termina el siglo XXI. Si en el 2100 ya estaríamos en el siglo XXII, ¿cuál será el último día del siglo XXI si iniciamos en el 2000? Si nos pasamos a 2100 ya sería siglo XXII. Ahora, hay que llegar a la conclusión de cuál sería el último día del siglo XXI. Es un año antes de pasar al 2100, ¿sale? Eso es lo que nos hace falta aquí, para poder llegar a la conclusión de cuál sería el último día del siglo XXI. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿cuántas décadas hay desde el año 1810 hasta el 2013? Lo primero que vamos a realizar es una operación para calcular los años que han pasado desde 1810 hasta el año 2013. ¿Qué operación pudiera hacer? Resta. Ok, vamos a restar. A 3 le quitamos 0, se baja el 3. A 1 le quitamos 1, 0.
A 0 no le podemos quitar 8, pide una decena, el 0 se convierte en 10 y el 2 en 1. A 10 le quitamos 8, me quedan 2, a 1 le quitamos 1, me quedan 0. Ahora, yo tengo aquí 203 años, pero aquí nos están preguntando las décadas. Si en 10 años es una década, en 20 años son 2 décadas, en 30 años son 3 décadas. ¿Cómo le puedo hacer yo para sacar en total las décadas que hay en 203 años? ¿Ok? Voy a dividir los 203 entre la equivalencia de las décadas, que son 10 años. Y lo que resulte, esa va a ser mi respuesta, porque serán las décadas que han pasado desde 1810 hasta el año 2013. Ahora pasamos a la última pregunta de esta actividad, que dice: si Cristóbal Colón pisó tierras americanas el 12 de octubre de 1492, ¿en qué siglo corría? Se supone que es 1492. Recordemos que en 1400, ¿en qué siglo estamos? Ok, ese siglo es el que van a colocar ustedes aquí, porque es el siglo en el que Cristóbal Colón pisó tierras americanas. Espero y estas explicaciones te hayan servido para realizar tu actividad. Ahora te muestro la página que deberías tú de haber contestado. Esta página que observas aquí es la que tú vas a realizar con las explicaciones que yo te fui dando en el video. Tómate el tiempo que necesites para la realización de esta actividad y posteriormente pasamos a la número 2. Muy bien, niños, iniciamos con la actividad número 2 en tu libreta de ciencias naturales. Primero que nada, hay que realizar la portada del trimestre 2 de tu materia Ciencias Naturales, porque es muy importante que al momento del examen sepan ustedes desde dónde va a abarcar el segundo trimestre para poder estudiar. Así que antes de realizar cualquier actividad, pausa el video y decora como tú gustes la portada del trimestre 2. Posteriormente ya empezarás con tus actividades. El día de hoy en esta actividad vamos a estar necesitando tu libreta de ciencias nada más. Vamos a trabajar con el tema el ser humano y la naturaleza. Vas a identificar cuáles son las etapas por las que ha atravesado el ser humano, qué significa recursos naturales, qué significa recursos renovables y recursos no renovables. Pero yo te pregunto a ti, ¿sabes qué significa naturaleza? ¿Cuáles son las etapas por las que ha pasado el ser humano para llegar hasta la actualidad? ¿Sabes qué es un recurso renovable y un recurso no renovable? Ok, el ser humano depende de la naturaleza para sobrevivir, pero también, más que depender, comparte espacios y también recursos naturales con ella, por ejemplo, el agua, el suelo, el aire, etc. Pero el ser humano se ha encargado de sobreexplotar la naturaleza e irse acabando especies de animales e incluso perjudicar las plantas y la vegetación. O sea que ha perjudicado toda la naturaleza, ya que algunos animales están en peligro de extinción y algunos bosques están talados. Todo esto ha llevado el ser humano en sus diferentes etapas. Pero ¿cuáles serán las etapas por las que hemos atravesado nosotros para llegar hasta donde estamos ahorita? Muy bien, son 4 etapas y yo te las voy a explicar. Por favor, pongan mucha atención y no adelanten el video. La primera etapa se llama nomadismo. ¿Qué significa el nomadismo? Se refiere a los nómadas. En esta etapa, la población andaba de un lugar a otro. Quiere decir que no tenían un lugar donde pudieran vivir. Ellos se desplazaban de un lugar a otro, no vivían en un solo lugar. Estas personas que vivían en la etapa del nomadismo practicaban la recolección de frutas, vegetales, la pesca y la caza de animales, por lo que esto los llevaba a andar de un lugar a otro porque estaban en busca de su comida, en busca de su alimento, en busca de dónde vivir. Los nómadas, o en la etapa del nomadismo, recogían solo lo necesario para vivir
En esta etapa, el ser humano no hacía ningún daño a la naturaleza, ya que solamente tomaba de la naturaleza lo que necesitaba y no tomaba más de lo que debía ocupar. Así que el impacto que tenía el nomadismo a la naturaleza era mínimo, no la afectaba. La segunda etapa o la siguiente etapa a la cual brincamos los seres humanos fue la del sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Es cuando las personas ya se establecieron a vivir en un solo lugar, ya no se movieron de ahí, ya armaron su hogar. Esto gracias a la agricultura, a la ganadería y al pastoreo. Las personas en la etapa del sedentarismo ya criaban sus propios animales, sembraban sus propios vegetales, sus propias frutas e incluso ya tenían construidas sus chozas, ya que ahí era donde vivían, cerca de los lagos y los ríos, ya que eso les permitía tener en buenas condiciones sus plantas, su vegetación e incluso los animales. Por eso se le dice que fueron sedentarios, porque ya no se movieron de ese lugar, ya se establecieron a vivir ahí, cerca de los ríos y los lagos. La tercera etapa a la que pasamos los seres humanos fue la de las fábricas. En esta etapa, el ser humano sustituyó la fabricación manual, quiere decir que antes realizaban las cosas las personas con las manos, la sustituyó por máquinas, o sea que ya empezaron a crear máquinas para producir más productos de manera rápida. E incluso comenzaron a sustituir a los animales por máquinas también, para producir mucho más bienes. Otro aspecto de esta etapa fue que se comenzaron a explotar más recursos naturales, agua, el suelo, también otros recursos naturales como por ejemplo los frutos, los animales. En demasía se empezaron a explotar debido a la obsesión que tenían las personas por crear más productos. Otro aspecto muy importante fue que se comenzó a producir de manera más intensa algunos productos, de manera exagerada. Algunos eran innecesarios. Aquí fue donde se comenzó a dañar la naturaleza. Ahora pasamos a la última etapa y en la que estamos actualmente, que es la etapa de la industrialización. ¿Qué significa esta etapa? Bueno, es la etapa donde se producen gran cantidad de bienes y de productos, que algunos son innecesarios. Esta etapa de industrialización es en la que estamos actualmente. Aquí se producen más desechos de los que deberíamos, así como también se consumen de manera muy exagerada tanto recursos renovables como no renovables. Esta etapa ha afectado en demasía a nuestro ecosistema en un periodo corto de tiempo, debido a que ha dejado animales en peligro de extinción debido a que se explota en demasía, así como también debido a la tala de árboles ha dejado bosques sin vegetación. Otra consecuencia que ha tenido la etapa de industrialización es que debido a esta etapa los seres humanos desarrollamos mucho más enfermedades que en las etapas anteriores debido a la contaminación del aire, a la contaminación del suelo, etc. Todo eso nos perjudica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué serán los recursos renovables y qué serán los recursos no renovables? Los recursos renovables son los recursos naturales que se pueden volver a regenerar, que se pueden volver a crear, a producir. Por ejemplo, el aire. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, las plantas y los animales, siempre y cuando no estén en peligro de extinción. Recuerden, los recursos renovables son los que se pueden regenerar, se pueden reproducir de nuevo, se pueden volver a crear, como el aire, así como también plantas y animales, siempre y cuando no estén en peligro de extinción. Los recursos no renovables son los recursos naturales que no se regeneran, que si se acaba esto ya no va a volver, ya no se va a volver a producir, ya no se va a volver a regenerar ese recurso natural.
Un ejemplo de esto es el petróleo. Recordemos que el petróleo lo usamos nosotros para crear gasolina, para producir energía eléctrica, etc. Ese recurso no renovable es porque no se va a volver a producir si se termina. Si se acaba, no se regenera y no se vuelve a crear. Por eso, niños, hay que hacer conciencia y hay que tomar medidas necesarias para cuidar nuestra naturaleza, reciclar, reutilizar, reducir nuestro consumo a algunas cosas innecesarias, ya que poco a poco estamos afectando nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza. De nosotros dependerá si nuestro ecosistema se regenera o se destruye. Recordemos que son 4 etapas por las que atravesamos nosotros los seres humanos. La primera es nomadismo, la segunda sedentarismo, la tercera fábricas y la última industrialización. No hay que perder detalle de cada una de estas etapas porque te va a servir para que tú realices la actividad que te mostraré a continuación. Para esta actividad te vas a ubicar en tu libreta de ciencias naturales. Lo que vas a realizar es leer cada una de las etapas que yo te muestro ahí y vas a colocar a cuál pertenecen, ya sea nomadismo, sedentarismo, fábricas e industrialización. Recuerda la explicación que yo te di en el video. Tómate el tiempo que necesites para la realización de esta actividad y posteriormente pasaremos a la número 3. Muy bien, niños, iniciamos con la actividad número 3 en tu libreta de formación cívica y ética. Antes de realizar cualquier actividad, vas a realizar tu portada del trimestre 2 en tu libreta de formación cívica y ética. La vas a decorar como tú quieras, pero la vas a colocar antes de iniciar la actividad, ya que es muy importante que nos demos cuenta dónde inicia el trimestre 2 a la hora que vayamos a estudiar para tu examen, ¿sale? Así que pausa el video y ponte a decorar tu portada. Después de eso ya inicias esta actividad. Trabajaremos el tema justicia e injusticia. Tú vas a aprender a identificar qué es cada uno de estos conceptos y ejemplos de situaciones que son justas y que son injustas. Pero yo te pregunto a ti primero. ¿Tú has observado en la calle, en el salón de clases, en tu casa, donde tú gustes, actos de injusticia? ¿Qué has realizado tú ante esa situación? ¿O has observado actos de justicia? ¿O para ti qué significa justo y qué significa injusto? ¿O justicia e injusticia? Ok, yo te voy a explicar qué significa cada término y dar ejemplos de estos. Primero empezaremos a explicar qué es la justicia. La justicia es un valor que te debe identificar a ti, a tu papá, a tu mamá, a todos los ciudadanos. Pero ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que corresponde cuando lo merezca, valorando su esfuerzo, sus ganas y su situación, ¿sale? Es dar a la persona lo que le corresponda, lo que se merece en base a todo el esfuerzo que esa persona realizó. La justicia es respetar las ideas de todos, es tomarlas en cuenta. Ok, también la justicia es valorar el esfuerzo de cada una de las personas, respetar cada una de las reglas. En nuestro país, la ley procura ambientes justos que se desarrollen en todas partes, beneficiar a todos los ciudadanos mediante la justicia. La justicia puede determinar las normas y las leyes de nuestro país. Por eso, esta es muy importante para desempeñarnos en la vida diaria, porque esta nos lleva a respetarnos, a darnos a cada uno lo que merecemos, a no pasar por delante de nadie, por encima de nadie, y respetar los ideales de cada persona. Yo te pregunto a ti, dime un ejemplo de un acto justo o de algo que tenga que ver con la justicia. Yo te voy a dar un ejemplo. Que en el Colegio Bambinos realizaran o crearan rampas para los alumnos que tuvieran dificultad para caminar o que estuvieran en silla de ruedas debido a una enfermedad. Eso sería un acto justo. Ahora
pasamos al lado contrario, que es la injusticia. ¿Qué significará? Bueno, lo injusto o la injusticia es pasar por encima de las personas sin importar su esfuerzo, lo que merezca, sus ideales o sin importar lo que esa persona haya decidido. La injusticia es no respetar reglas, no respetar las leyes. También es no respetar los ideales de cada una de las personas. Realizar lo que uno quiera sin importar lo que otros piensen. Eso es la injusticia. Pero aquí en nuestro país hay leyes que protegen los derechos de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, estas mismas leyes se utilizan cuando se desarrollan actos de injusticia. Hay que recordar que la injusticia es pasar por encima de cualquier persona sin importar sus ideales, sus esfuerzos o los derechos que ésta tenga. Un acto de injusticia que se puede observar en el salón de clases es que un alumno de sexto grado golpea a un alumno de tercero nada más porque es más chico y no está de acuerdo con lo que a él le gusta o lo que él decida. Ese es un acto de injusticia. Estos dos términos nosotros los podemos ver en nuestra vida diaria, pero que no se les olvide las características que tiene la justicia y las características que tiene la injusticia y los ejemplos que yo les acabo de dar. Ahora con esto pasamos a la realización de la actividad. Pongan mucha atención. Lo que realizarás en esta actividad es subrayar de azul lo que consideres justo y subrayar de rojo lo que consideres injusto. Posteriormente vas a escribir en la tabla 2 actos de injusticia que hayas presenciado tú en tu escuela o comunidad y vas a escribir cómo lo solucionarías cada uno de ellos. Tómate el tiempo que necesites para que realices esta última actividad. Bien hecho, niños, llegaron al final de la clase. Muy bien, niños, llegamos al final de la clase. Espero que hayan visto el video completo y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero mis explicaciones te sirvan para que tú puedas aprender día a día y para que tú puedas realizar tus actividades. Espero las evidencias en el transcurso del día. Cuídate mucho y deseo que te vaya muy bien el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Nos vemos pronto.